Una varilla de metal larga y recta tiene un radio de 5 centímetros y una carga por unidad de longitud de 30 nanocoulombs por metro. Determine el campo eléctrico a las siguientes distancias medidas perpendicularmente al eje de la varilla: 3 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros y 100 centímetros. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que una varilla pues tiene un radio y una carga por unidad de longitud, es decir, una densidad lineal lambda. Tiene una densidad lineal lambda. Densidad lineal lambda igual a 30 nanocoulombs sobre metro y un radio de 5 centímetros. Además, destacar que es una varilla metálica. Esto quiere decir que si está cargada, toda su carga se va a distribuir sobre la superficie. Así que si nos preguntan en el inciso sobre cuál es el campo eléctrico a 3 centímetros, siendo 3 centímetros menor que 5 centímetros, es decir, siendo un radio mucho menor, no sé, por ejemplo este radio de acá, podemos tomarlo como una superficie gaussiana y calcular cuál es su campo eléctrico. Y no solo esto, todo lo que cubre el campo, la varilla, podemos tomarlo como la superficie gaussiana con ese radio de 3 centímetros, del cual se observa que está dentro de la varilla. Entonces, realmente no vamos a encontrar ninguna carga ahí, por lo que dije que toda la carga se distribuye en la superficie. Entonces, si estamos tomando un radio menor al de la varilla, realmente no estamos encerrando carga y por lo tanto el campo eléctrico es cero. Por la ley de Gauss es 0 newtons sobre coulomb. Ahora bien, para calcular las demás distancias vemos que estas distancias son mayores que las del radio, es decir, se encuentran. Este P puede simbolizar la distancia que hay, cualquiera, puede que sea 10 o 100, no importa. Vemos que entre más lejos esta varilla se representaría como una sola línea, por lo tanto tiene sentido hablar de una densidad de carga lineal. Entonces, al momento de calcular el campo eléctrico, anteriormente se hizo con la ley de Gauss. Sin embargo, existe otro método, el cual pues es más largo, pero pues como para entender a partir de las de integrales, del cálculo integral. Entonces, nuevamente para esto se debe tomar un diferencial de carga porque existe una distribución continua de carga. Es decir, por ejemplo, vamos a tomar este diferencial de carga y analizar cómo se comporta el vector del campo eléctrico, que en este caso apunta hacia este lado. Vemos también que esto tiene una componente tanto horizontal como una componente vertical. Y digamos que me paro en este punto. Digamos que este es mi cero. Para las demás que se encuentran en este extremo voy a tener lo mismo, pero a diferencia de los demás que se cancelaban las componentes verticales, aquí se cancelan las componentes horizontales del campo eléctrico. Por lo tanto, no voy a tener un campo eléctrico en esta dirección, sino un campo eléctrico en la dirección menos J. Esa va a ser la dirección del vector del campo eléctrico resultante, así que podemos representarlo como uno solo con cierta dirección. Entonces, para hallar esa dirección tenemos cierto ángulo θ que se encuentra a cierta distancia. Ese ángulo es este mismo que se encuentra acá. Ese mismo ángulo en su componente vertical podemos calcularlo como la magnitud del campo eléctrico por el coseno del ángulo. Entonces, cada diferencial de carga presenta un diferencial del campo eléctrico, definido por la constante, por el diferencial de carga sobre la distancia al cuadrado, en este caso por el coseno del ángulo, por lo que les dije que es la componente ahora vertical del campo eléctrico y no la horizontal, que se cancela. Entonces, para calcular el campo eléctrico neto tenemos que calcular la integral desde 0 a pi medios. A pi medios, ¿por qué? Porque a medida que yo me voy alejando, este ángulo tiende a ser recto, entonces me estoy acercando más hacia pi medios. Realmente esto puede calcularse como si fuera una varilla con infinita, una longitud infinita. Realmente no sabemos cuál es la longitud de esa varilla, entonces podemos asumir que para que sea infinita, que sea muy grande, entonces cada vez este valor va a ser grande y grande, entonces este ángulo va a ser cada vez recto, perpendicular. Entonces los límites van a ser de 0 a pi medios de k por el diferencial de carga sobre la raíz cuadrada, sobre la distancia al cuadrado, multiplicado por el coseno del ángulo. De esto también sabemos que, a diferencia de los demás ejercicios del disco y el anillo, esta longitud se mantiene, esta distancia se mantiene fija. La que va a variar va a ser esta distancia horizontal, porque voy a tener un diferencial aquí, luego después otro acá y así, entonces voy a tener distancias diferentes. A su vez también voy a tener este radio diferente. Y tenemos un ángulo, es decir, tenemos demasiadas variables, entonces hay que hacer una forma de organizarlas como una sola variable para que la integración sea más fácil.
Entonces sabemos de un principio que este es el radio. Entonces por Pitágoras el radio al cuadrado va a ser igual a x al cuadrado más r al cuadrado, lo cual podemos reemplazarlo en el denominador. También conocemos que la densidad de carga lineal lambda es igual a cada diferencial de carga por unidad de longitud, es decir, al diferencial de carga sobre el diferencial de x, que sería la longitud pues de la varilla, cada diferencial de la longitud de la varilla. Por eso pues tiene que ser horizontal, no es y sino x. Bueno, aquí hay un 2. Este 2 sale por lo que dije anteriormente, de que si estamos tomando solo esta parte, pues al final tenemos que hacer lo mismo con esta parte y multiplicarla por 2. O sea, me va a dar el mismo resultado pero multiplicado por 2, porque solo estoy tomando desde aquí, desde ser hasta, yo que sé, hasta infinito. Entonces pues esto va a tener cierto valor y lo mismo va a ser para este lado, pero entonces como es lo mismo, esto al final se multiplica por 2. Lo tendré que multiplicar por 2. Entonces el campo eléctrico va a ser 2 veces la integral de 0 hasta pi medios de la constante por el diferencial de carga sobre x al cuadrado más y al cuadrado por el coseno del ángulo. Sabemos también la densidad lineal. De aquí podemos despejar el diferencial de carga y reemplazarlo en la integral. Entonces queda que el campo eléctrico es igual a 2 veces la integral desde 0 hasta pi medios de k la constante por lambda por el diferencial de x por el coseno de teta sobre x al cuadrado más y al cuadrado. En este caso ahora tenemos x variable y teta variable porque el ángulo también es variable. Entonces lo que tenemos que hacer es un cambio de variable. ¿Cómo se hace este cambio de variable? Pues bien, podemos notar que aquí se forma un triángulo rectángulo y conociendo y x no lo conocemos, pero podemos dejarlo en términos de y, pues la razón trigonométrica que me permite relacionarlos es la tangente. La tangente va a ser igual a x sobre y. Eso va a ser igual a la tangente del ángulo. Y aquí ya estoy relacionando el ángulo, que es variable, x que es variable y y que es fijo. Entonces simplemente queda despejar x acá. Queda que x va a ser igual a y por la tangente del ángulo, que es esto que se representa acá. X va a ser igual a y por la tangente del ángulo. Aquí está. Entonces cuando diferencian ambos lados de x con respecto a d teta, tenemos que dx va a ser igual a y por la derivada de la tangente, que es secante al cuadrado por el diferencial de teta. Ahora solo tenemos que reemplazar este dx en la integral y x en este lado de la integral. Entonces queda que el campo eléctrico va a ser igual a 2 lambda por k de la integral de 0 hasta pi medios de y por secante al cuadrado de teta por el diferencial de teta sobre y tangente de teta al cuadrado más y al cuadrado por coseno de teta. Podemos factorizar el y cuadrado y nos queda en el denominador que y cuadrado es factor de tangente al cuadrado de teta más 1. Y esto es una identidad trigonométrica. Todo esto es igual a secante cuadrado. Entonces como es igual a secante cuadrado, podemos cancelarla con esta secante y esta y se va con esta y, entonces esta queda con un exponente de 1. Y nos queda este coseno y nos queda la y restante de acá. Entonces queda que el campo eléctrico es igual a 2 lambda por k por la integral de 0 hasta pi medios del coseno de teta por el diferencial de teta sobre y. El y, pues como es constante, lo podemos sacar de la integral y al final solo nos queda la integral del coseno, y la integral del coseno es del seno evaluado en pi medios desde 0 a pi medios. Entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser 2 lambda por k sobre y por seno de pi medios menos seno de 0. Seno de pi medios es 1, seno de 0 es 0. Entonces al final nos queda que el campo eléctrico es 2 lambda por k sobre y. Entonces el campo eléctrico es igual a lambda sobre 2pi epsilon sub 0 sobre y. ¿Por qué? Porque k es igual a 1 sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces al final se termina reemplazando y se puede simplificar el campo eléctrico. Ahora lo restante es reemplazar en los radios que nos dieron en B y C. Entonces reemplazamos a y como 0.1, que es 10 centímetros, y a 100 centímetros, que eso es un metro. Entonces al final tenemos estos resultados del campo eléctrico.